Continuamos con el que va a ser pues el último panel, el panel número 6 bajo el título ¿Qué buscan las empresas al instalarse en las zonas francas? Yo creo que va a ser la guinda a un pastel fenomenal que ha sido esta conferencia y que por supuesto va a culminar, como les digo, esta noche. Pero por lo pronto, este sexto panel para el cual ya están sobre el escenario, vamos a esperar a que los microfonen. Laurens van der Schoor, asesor de zonas francas e incentivos de Investment Consulting Associates, y Jeremia Pomerlo, GoPro Cámara Senior Manager, Transportation and Trade Compliance. Right. Okay. Me llamo Laurens van der Schoor, and I'm sorry I have to stop here because... Y lamento que tengo que detenerme aquí porque eso es lo único español que puedo hacer. Les pido perdón y espero que puedan seguirme. Muchísimas gracias por invitarme aquí. Quisiera agradecer a ASFA por la invitación. También quisiera felicitar a Gustavo por este gran evento, por su éxito. Sigan conmigo para esta última sesión que trata de por qué compañías se instalan en una zona franca. Yo tengo el honor de estar acompañado por Jeremiah Pomerlo, que viene de GoPro de Estados Unidos. Así que él nos dará una perspectiva corporativa de cómo las empresas utilizan las zonas francas en Estados Unidos. Y una vez más quisiera agradecerles por esperar tanto y espero que sigan conmigo para esta última sesión. Bueno, el orden del día para la presentación. Primero quiero presentarme brevemente. De ahí voy a hablar un poquito de algunas tendencias recientes en la inversión directa extranjera, que es una fuente principal. De ahí hablamos de unas tendencias FDI de inversión y comparar América Latina con el mundo y cómo una empresa toma la decisión para elegir una zona franca. De ahí vamos a ver cómo las multinacionales aprecian las zonas francas y finalmente vamos a ver el futuro de las zonas francas, teniendo en cuenta la anterior presentación sobre la industria 4.0. Yo soy Laurens y trabajo en Investing Consulting Associates, que es una empresa pequeña con base en Ámsterdam y en Boston. Y también ayudamos a las empresas a internacionalizarse, así que tenemos bastante experiencias sobre su elección de locación y por eso aconsejamos a muchos gobiernos, países, estados y muchas zonas francas en cómo atraer inversión a sus zonas. Aquí tenemos un breve resumen de nuestro trabajo. Últimamente hemos trabajado en muchos países, en Noruega, en África y también Europa y en América Latina. Algunos de los clientes del sector público, algunas empresas que trabajamos para elegir lugares. Bien, bueno, perseguimos a lo más importante. Vamos a hablar de tendencias recientes en la inversión directa extranjera. En los últimos 18 meses, es algo que se ha dicho, se puede decir que se caracteriza por la falta de estabilidad y la incertidumbre. Y ese es el aumento de presión desde la crisis financiera, y de ahí que se tradujo en resultados electorales espectaculares como el Brexit y la elección de Trump. Y la incertidumbre y falta de estabilidad no se limita a las economías desarrolladas, sino los emergentes también. Por ejemplo, el golpe de Estado en Turquía y los escándalos de corrupción en países como Corea del Sur y la inestabilidad en países como Filipinas. Y eso muestra un proceso que se ha llamado la desglobalización, que por sí es un
riesgo para la inversión directa. Así que afecta a las empresas que están buscando invertir dinero, pero la inversión podría ser una herramienta para compensar estos problemas que surgen de la desglobalización. Hay que abordar las inigualdades sociales y aprovechar la cuarta revolución industrial. Estoy contento de haber escuchado al último ponente que hablaba de todo esto, así que no tengo que entrar en detalle, pero la cuarta revolución industrial es la fusión entre las esferas digitales, bio y humanos, y desrumpe los modelos de empresa tradicionales. Por ejemplo, Uber, que ya se ha mencionado, pero por ejemplo también Airbnb, que ha disrupto la industria de turismo. Y como son disruptores de estas industrias, a lo mejor puede conllevar a la pérdida de puestos de trabajo. Muchos políticos se enfrentan a una pérdida de empleos y oportunidades de empleos porque las industrias tradicionales se ven disruptos, y también por la robótica, la digitalización y la automatización. Y por supuesto tenemos la brecha de conocimiento entre lo que se requiere y las habilidades que tiene la mano de obra para trabajar en la revolución industrial. Por otro lado, que también hemos visto en las últimas sesiones, es que esta revolución cuarta ofrece muchas oportunidades para las zonas francas para atraer inversión en ciertos sectores. Para estas zonas francas hay que ser consciente de estas oportunidades y estar preparados para estas oportunidades. Algunos ejemplos: la aplicación en el Internet de las cosas, junto con la analítica de los clientes y el Big Data, permite a los call centers especializarse y desarrollarse hacia unos servicios especializados que ofrecen servicios de consumidores. También hemos visto centros de servicios compartidos. Esto se ha visto, pero se han desarrollado ahora a la siguiente generación de centros de servicios, porque han aplicado el Internet de las cosas y la analítica empresarial y Big Data, y así que han podido ofrecer apoyo a las empresas para tomar sus decisiones y estrategias. Hay que ser consciente de estas oportunidades, preparar para estas oportunidades y aprovecharlas. Si hablamos de incertidumbre e inestabilidad, ¿cuáles son los riesgos para las empresas en su inversión? Aquí vemos los riesgos, los primeros 5 riesgos de las empresas, de lo que esperan. Ellos esperan, no es solamente los riesgos económicos después de la crisis financiera de 2007, están cambiando hacia una combinación de riesgos societarios y medioambientales, eventos extremos, desastres nacionales, el hecho de que los políticos no pueden llegar a un acuerdo para abordar el cambio climático. Y eso es lo que piensan las grandes multinacionales, pero lo que es más importante son las armas de destrucción masiva, o sea, riesgos geopolíticos, que son el mayor riesgo que impide la inversión directa. Y las zonas francas pueden desempeñar un papel porque suelen ser lugares seguros, pero tienen que disipar estos riesgos. Y todo eso ha llevado a un nuevo contexto, con la incertidumbre y inestabilidad combinado con las oportunidades que surgen de la cuarta revolución industrial. Pero hemos visto que cuando aconsejamos a nuestros clientes con su selección, que las diferencias entre los costes y los riesgos han cambiado. Así que, por ejemplo, en los costes, la diferencia de costes entre las economías desarrolladas y emergentes han caído. Por ejemplo, en China han caído los costes, y por otro lado hemos visto aumentos en los riesgos. Y esto lo que quiere decir para el FDI es que el contexto global es menos atractivo para la inversión tradicional, porque la inversión directa está expuesto a los riesgos y los costes en un país
extranjero porque está invertido físicamente. Así que cada vez más empresas están buscando nuevas formas de la inversión, como MA, alianzas. Así que para las zonas francas hay que ser consciente de que la inversión tradicional, que una empresa físicamente invierte en otro país, ya no es todo. Hay que prepararse diseñando estrategias para atraer a empresas que invierten en empresas mixtas, crear alianzas estratégicas, etcétera. Dicho eso, la FDA sigue siendo la fuente principal para las zonas francas, para atraer los inversores. Así que quisiera enseñarle unas tendencias, unas cifras sobre las tendencias de inversión directa global y en Latinoamérica en comparación con las tendencias globales, para darles una idea de cómo es. Si miramos las tendencias globales de esta inversión, se ve que el número de proyectos por año en los últimos años, y que vemos un pico en 2011, había casi 15.000 proyectos de inversión directa en ese año. A partir de entonces vemos una caída hasta unos 12.800 proyectos de inversión el año pasado, y esto podría ser resultado del aumento en la inestabilidad y la incertidumbre que he mencionado. Y para 2007, o sea, para 6 meses, hasta el año hasta junio, vemos que ha alcanzado el 40% del año anterior, para 2017. Es un poco pronto para sacar conclusiones, pero podría ser que 2017 sea un año un poco más débil que 2016 en términos de inversión. En América Latina, el número de proyectos de inversión en América Latina, vemos mayor volatilidad y una caída a partir de 2013, pero alrededor de 2015-2016 la inversión hacia América Latina se estabilizó, que es una señal positiva si lo comparamos con la caída, de la tendencia de caídas a nivel global. Así que, ¿dónde va la inversión en América Latina? Si comparamos la cuota de cada país en los últimos años, vemos que México ha superado a Brasil como el mayor destino de inversiones en América Latina. De ahí vemos que Argentina va creciendo y va mejor que Colombia y otras economías de tamaño medio como Chile. Y además vemos 2 economías pequeñas muy populares para la inversión, que es Costa Rica y Cuba. Así que Cuba ha entrado en los top 10 como destino de inversiones en los últimos 18 meses. Y eso tiene que ver con el hecho de que Cuba haya abierto su economía. Aquí vemos los destinos más populares de regiones en América Latina que reciben mayores cantidades de inversión, que confirman lo que acabo de decir. Sao Paulo sigue siendo el mayor destino para la inversión extranjera, seguido por 5 estados mexicanos. Así que vemos una prominencia de México, atraen mucha inversión, y de ahí vemos 3 regiones capitales: Bogotá, Buenos Aires y en región metropolitana de Santiago de Chile. ¿De dónde viene esta inversión, que es importante para ustedes como zonas francas? Hay que saber a qué mercados van a ir para atraer esta inversión. Y una vez más, a nivel global, consideramos los países de origen de la inversión. Y vemos que Estados Unidos, las empresas americanas, que no es ninguna sorpresa, siguen siendo los mayores inversores del mundo. Así que 2 de cada 5 proyectos de inversión globalmente vienen de inversores americanas. El segundo país es Alemania. 1 de cada 10 proyectos de inversión viene de inversores alemanes. Así que han superado al Reino Unido. Y esto podría podría deberse por el Brexit, no sabemos todavía, pero hay que tener conciencia de eso, que Alemania cada vez más es un gran país de origen de inversión, así que podrían dirigirse a Alemania ya, si ya no lo han hecho, seguido de Japón, Francia, que son países tradicionales de origen de inversión, seguido de China, que China ya es el número 6
en cuanto a inversión en otros países. Las empresas chinas representan un 5% de todos los proyectos de inversión en todo el mundo. Y ahora volvemos a América Latina y, por supuesto, no hay ninguna sorpresa. 1 de cada 3 proyectos de inversión en América Latina viene de empresas americanas. Y sigue subiendo su cuota. Por supuesto, España tiene una presencia fuerte que representa 1 de cada 10 proyectos de inversión en América Latina. Y de ahí vemos Alemania. Así que Alemania, comparado con la tendencia global, está por debajo de su potencial. Así que, en general, América Latina podría intentar atraer más inversión de Alemania, seguido de Japón, Francia, Reino Unido. El Reino Unido es muy pobre en términos de inversiones en América Latina, sobre todo si lo comparamos con la tendencia global: China, Suiza, Italia y Canadá. Y una vez más, a nivel global, estos son países grandes, sobre todo Estados Unidos, China, los países europeos. ¿Dónde deberíamos estar dentro de estos países? ¿O podemos ir a cualquier sitio? Claramente no. El sureste del Reino Unido, o sea, Londres, es la mayor fuente de empresas de inversión. Así que hay una concentración de inversión de Londres, seguido de California, San Diego, Los Ángeles, San Francisco, y de ahí áreas metropolitanas como Île-de-France, Kanto, que es la zona de Tokio, Nueva York, que básicamente es la ciudad, y de ahí 3 estados alemanes. Alemania, una vez más, es muy pobre, muy fuerte en proyectos de inversión. Nordrhein-Westfalen, Baden es Baviera, que es Múnich, que es muy fuerte en las industrias tecnológicas. Seguido de el oeste de los Países Bajos, en Ámsterdam y en Rotterdam. Ahora comparamos las mismas regiones, pero en América Latina, y vemos una vez más la importancia de Estados Unidos como región inversora para América Latina. California es una buena fuente, Nueva York, de ahí tenemos Florida, y por ejemplo vemos la posición de la inversión española en América Latina, la Comunidad de Madrid y Cataluña. Y una vez más, si consideramos las razones por lo que no están aquí, son las regiones alemanas, que tienen una buena posición a nivel global, pero ni siquiera aparecen entre los top 10 para América Latina, así que se podría atraer mayor inversión de Alemania. Las mejores industrias a nivel global, software y servicios tecnológicos es el primero, seguido de comunicación. También vemos un aumento en inmobiliario y vemos una caída en servicios empresariales y financieros, y hay que tener en cuenta como zona francas que no hay que dirigir estas industrias demasiado, porque niveles globales de inversión en estas industrias se van cayendo. Si hacemos lo mismo para América Latina, una vez más vemos que software y IT muy fuerte, pero no crece mucho si lo comparamos con el nivel global. Lo mismo es verdad para las comunicaciones, y también en América Latina vemos una caída fuerte en servicios financieros, que sigue la tendencia global. Lo que no es igual es las partes de la industria automovilística, que México atrae mucha inversión en este sector, y también vemos energías renovables, que es sorprendente, es muy específico para América Latina. Lo que falta aquí es la industria inmobiliaria y transportación, que a nivel global son muy populares para la inversión, pero en América Latina no vemos tanta inversión en estos sectores, así que hay margen para atraer más. Ahora, hemos visto las tendencias globales de la inversión y cómo cambia, pero cómo elige una locación una empresa y el papel de las zonas francas. Hay 4 motivos claves para invertir en general. Buscando recursos, o sea que empresas que están buscando recursos naturales y materias primas disponibles,
que no están disponibles en su país o son más baratos en otros lugares. También buscando mercados, inversión que busca mercados, básicamente introduces tus bienes y servicios en nuevos mercados y lo hacen las empresas para seguir a sus rivales o sus consumidores para mantener su base de clientes. Y hoy en día esta búsqueda de mercado tiene la mayor cuota de inversión. Buscando activos, esta inversión es cada vez más importante y eso trata de buscar activos específicos para mantener la competitividad, que puede ser mano de obra cualificada, insumos especializados o infraestructura especializada. Y este tipo de inversión va creciendo porque hay una necesidad global de talento y capital humano, al igual que mayor foco en la investigación y desarrollo. Y de ahí la búsqueda de eficacia, que quieren reducir sus costes operativos, pero también para optimizar su eficacia y su rendimiento. Buscando redes, inversiones buscando redes, que es una nueva forma de inversión. Y lo que quiere hacer es establecer partenariados, estrategias con otras empresas para crear conocimiento a través de investigación y desarrollo. Pero es una nueva clase de inversión. Aquí tenemos un ejemplo de una empresa que ayudamos. Es una empresa de software canadiense y quieren establecer un centro de datos en Europa. Eligieron el norte de Francia y el este de Alemania para ofrecer servicios al mercado europeo. Pero también estaban buscando mano de obra muy especializado, buscando universidades. Así que también está buscando activos. Así que los motivos, un motivo, puede haber uno o varios motivos a un mismo proyecto de inversión. Si estos son los factores de locación y estos son dos encuestas que muestran los factores claves. Primero de FDI Markets, que es una base de datos que son 180.000 proyectos de inversión, y el segundo es una encuesta realizada por MIGA que tiene 200 consejeros delegados de grandes empresas y les preguntaron cuál es el factor de locación clave. Y si lo clasificamos según las razones de inversión, y vemos que los que buscan el mercado sigue siendo el más importante, la razón más importante, que tiene que ver con la proximidad a los mercados, potencial de crecimiento, pero también acceso a los clientes, seguidos por inversión buscando activos, que vemos un aumento aquí. Así que las empresas cada vez más necesitan una mano de obra calificada. Y de ahí los que buscan eficacias, pero eso es solamente el 5,6% de los proyectos de inversión. Buscando recursos, aquí no lo tenemos, así que la inversión en recursos es una pequeña parte de toda la inversión global. Pero tenemos varios factores de locación que aplicamos a todos los proyectos de inversión, sea en búsqueda de recursos o activos. Y aquí se llaman fundamentales, por ejemplo, en regulatorias, el clima político, la facilidad de hacer negocio, niveles de corrupción. Estos factores son importantes para todos los proyectos de inversión, sea en búsqueda de recursos, eficacias o cualquier otra forma de inversión. También tenemos criterios de facilidades. Aquí tenemos apoyo de gobierno, pero también incentivos financieros o financiación. Así la disponibilidad de servicios de comercio libre son muy importantes para todos estos proyectos de inversión. Y aquí vemos el proceso de cómo una empresa decida su ubicación en un sitio determinado. Eso se basa sobre los fundamentales. Si hay estabilidad económica, política, si es fácil hacer negocios, si las tasas de corrupción es bajo y también
Y aparte de eso, normalmente terminas con una lista de 3 a 5 ubicaciones que se consideran. Y de ahí entran los motivos de inversión, si están buscando mercados, eficacias. Y sobre esta base tenemos criterios de facilitación de empresas, la disponibilidad de incentivos, tipos impositivos más bajos, así que en la última etapa, si tienes una zona franca, puede ser un factor decisivo, puede cambiar la decisión de un sitio a otro. Lo que también es importante es entender cómo las empresas aprecian estas zonas francas y cómo facilitan sus necesidades. Así que al principio los distintos motivos por la inversión que acabamos de discutir responden de distintas formas. Por ejemplo, si tenemos una inversión buscando recursos, entonces la ubicación del recurso va a determinar la locación de la inversión, porque es la palanca clave de la inversión. Así que la disponibilidad de incentivos o zonas francas no van a incidir sobre esta decisión. Pero por otro lado, si están buscando eficacias y hasta cierto punto nuevos mercados, responden de forma muy fuerte a los incentivos de zona franca, porque hay muchas ubicaciones que son igual de atractivos para sus proyectos. Así que si existe una zona franca o incentivos, puede determinar la selección final a favor de una locación. Y lo que es muy importante es ser consciente del ciclo de vida de la inversión. ¿A qué etapa está el proyecto? En la primera etapa necesitan capital para invertir, inmobiliarias, nuevos materiales, hay que comprar equipos, hay que pagar los sueldos. Y por tanto, las empresas típicamente aprecian ayudas en efectivo que les ayuda a superar sus gastos capitales más adelante a medida que empieza a operar la empresa y quiere expandir hacia la investigación y desarrollo o contratar más empleados. Entonces están buscando incentivos fiscales. Así que es importante ser consciente del hecho de que los inversores de distintos orígenes con distintas palancas para sus proyectos responden de distintas formas a los incentivos y a las zonas francas. Entonces hay que adoptar la oferta. ¿Y cómo aprecian las zonas francas estas empresas? Básicamente lo que hemos visto entre nuestros clientes es que aprecian el hecho de que una zona franca puede mitigar ciertas debilidades en el entorno de un país. Los riesgos institucionales, por ejemplo, que tienen que ver con la facilidad de hacer negocios, y también reducen los costes de explotación, o sea, costes específicos al sector. Hay unos ejemplos de estos temas que se pueden abordar por parte de las zonas francas serían los servicios que normalmente ofrecen servicios 24 horas. El terreno normalmente está disponible y tienen las naves y tienen un alto grado de seguridad. Está todo vallado, tienen cámaras de seguridad, etcétera. Dos ejemplos de eso. The Safe Zone, esta es una zona franca en los Emiratos Unidos, ofrecen naves, y luego tenemos la zona especial económica Noida en Nuevo Delhi, en India. Es una zona especial económica y ofrecen, como dicen aquí, seguridad total para todos y cámaras de monitoración. Y también ofrecen dos tipos de parcelas de terreno. O sea, tienen los terrenos en azul aquí que están disponibles, y luego tienen naves en amarillo que están listos para utilizar, y el inversor puede operarlos. Transporte, por supuesto que el transporte trata de lo que se llama el hardware, asegurar que tengamos puertos, vías férreas, la infraestructura. Tenemos fibra óptica, telecomunicaciones, pero también trata de lo que llamamos software, o sea, que el despacho aduanero
sobre el terreno, así que se puede despachar las importaciones y exportaciones durante toda la semana. Aquí tenemos otro ejemplo de Jebel Ali, que es el puerto principal de Dubái, que tienen una buena infraestructura de transporte. Su zona franca está alrededor del puerto, pero también ofrecen zonas de almacenamiento en frío, por ejemplo, también para petróleo, para azúcar. La administración está sobre el terreno, así que es fácil para las empresas regular todo en términos de sus autorizaciones, sus licencias. Y hay un nuevo proyecto que se llama Dubai Logistics City. Junto con el aeropuerto, el nuevo aeropuerto, así los bienes se pueden transportar desde el buque hasta el avión en 4 horas. Y esto lo aprecian mucho los inversores. Administración. Una cosa que las zonas francas están intentando mitigar es reducir el papeleo. Y eso es lo que más aprecian las empresas. La administración trata de una ventanilla única para simplificar toda la administración, y así es muy fácil para las empresas conseguir los permisos que necesitan. Unos ejemplos de zonas francas que ofrecen ventanillas únicas virtuales, no solamente sobre el terreno, sino que se puede hacer por Internet. Estatus extraterritorial. Estos son los incentivos fiscales en reducción de los aranceles, y eso ofrece ventajas contables para las empresas. Aquí tenemos un ejemplo de Georgia en Estados Unidos. Of course, there's more incentives. So incentives that really attract the company in the first place, locational advantages, but also that really support the company with expanding, so research and development, expanding its human labor force. More and more we also see training and employment incentives that are being appreciated. This is actually an example from the region, from Panama. Panama has different free zone regimes, and they all have different incentives. This makes it very, very clear for a company, for an investor, what they can actually expect in which type of free zone. So it's a very clear overview what they can expect, the type of incentive, in which specific type. Incentivos hay en según qué tipo de free zone. Y está también la flexibilidad, y eso es lo que vemos, que la zona franca apoyan la flexibilidad de una empresa. Mejora en la tesorería y mejora la posibilidad de reinversión para la empresa. Da la necesidad de pasa por alto algunas de las cuestiones fiscales que puedes almacenar la mercancía en la zona de comercio, la zona franca. También puedes transformar un producto dentro de una zona franja, y eso lo hace apto para distintos tipos de clasificaciones de aranceles. Si miramos el futuro de la zona libre de comercio libre, aquí estamos hablando de la implementación de ecosistemas, de clústeres, la revolución industrial, la cuarta revolución industrial. Lo que hemos visto a lo largo de la última década que hemos tenido, se ha podido atraer a muchas empresas, generar muchos ingresos, muchos impuestos, y eso ha empezado a cambiarse al principio de este siglo, y esto es una de las fuentes de la competitividad de estas zonas francas. Aquí tenemos, por ejemplo, el acceso a mercado preferencial que han tenido muchas de las zonas franjas durante mucho tiempo gracias a los acuerdos de comercio y la regionalización. Ya esto no es necesariamente único, ya esto ha sido una pelea, una cuestión caliente. Y eso significa que ahora tiene que buscar nuevas fuentes de competencia, es decir, de mantener su ventaja competitiva. Tiene que decidir si van a hacer una zona franja de nueva generación, y eso significa que tiene que cambiar su papel, alejándose de las normas tradicionales más bajas y concentrarse en
lo que es un hub, como un lugar para el crecimiento socioeconómico. ¿Cuáles son las demandas actuales de las economías para las tecnologías, la aplicación de la tecnología, formar a la mano de obra y también aportar el apoyo y la infraestructura para las empresas para que puedan cumplir con la responsabilidad social corporativa que se exige cada vez más? Y eso es una buena oportunidad para esas zonas francas, porque cumplir con este tipo de valores suele ser muy caro porque se necesita infraestructura de regulación, por ejemplo, las instalaciones para reciclar los residuos y tratar los residuos, y eso es bastante costoso, sobre todo en las economías emergentes. Aquí en las zonas francas o de libre comercio tienen la posibilidad de atenuar todo esto, aportando la infraestructura y el apoyo de manera muy coste efectivo, porque en esos clústeres lo que vemos que son los gobiernos que aportan este tipo de infraestructuras y también las empresas, pero de una manera muy coste efectivo. Es muy eficiente. Aquí tenemos ejemplos de políticas de infraestructura y de ayuda administrativa que se puede aportar en ámbito de corrupción, en las relaciones, las vinculaciones económicas entre empresas domésticas y las que están dentro de la zona de libre comercio. Por razones de tiempo no voy a pasar por cada uno de estos, pero es un buen modelo para ustedes como zonas libres de comercio, zona franja, para que se enfoquen en este tipo de servicios. Mirando más allá de estas estrategias y marcos de política, como ya se ha escuchado en la última presentación, hay que promocionar el ecosistema dentro de su zona franca. ¿Cuál es mi ventaja competitiva clave en mi ecosistema? ¿Cómo se ubican las distintas empresas y cómo se interactúan? ¿Y dónde están las oportunidades para la colaboración, investigación y desarrollo? Hay algunos servicios que vemos en esta diapositiva que se pueden clasificar en 3 categorías, 3 etapas. Primero está la buena comprensión de quién está dentro de la zona, quién está haciendo qué, dónde están los posibles vínculos, posibles sinergias, dónde pueden trabajar juntos, por ejemplo, los proveedores locales, teniendo una buena vista panorámica del ecosistema. Y luego los vínculos empresariales y servicios colectivos, mejorando el conocimiento de los proveedores, que inviertan en el desarrollo de recursos humanos, por ejemplo, reclutando el personal por parte de los inversores en las zonas de libre comercio y también el networking y el hacer de celestinas entre las distintas partes, y entonces presenta su zona libre de comercio libre pues en grandes eventos, por ejemplo, internacionales. Y luego un inversor está buscando dónde podemos fomentar y apoyar ese tipo de actividades colaborativas, donde podemos apoyar a las empresas dentro de nuestra zona franca, dentro de este ecosistema que esté muy fuertemente vinculado. ¿Cómo podemos apoyar el desarrollo de proyectos que necesiten financiación por parte de empresas externas, incentivos, administraciones y demás, buscando la posibilidad de spin-offs también? Estos son servicios que se pueden proporcionar para apoyar el ecosistema dentro de su zona franca. Un estudio de caso aquí de Holanda no es una zona franca, no los tenemos en los Países Bajos. Es un clúster, es un clúster sobre el Valle del Alimento para apoyar todo su ecosistema. Entonces, llenos inteligencia innovadora. Comparten todo lo más novedoso con los inversores que estén ubicados dentro del clúster. Hay servicios para desarrollo en clúster, hay innovación dentro del clúster. Se organizan distintos acontecimientos y eventos y asisten a ellos.
Y creo que hay un punto muy fuerte aquí que tiene una colaboración con la Agencia de Promoción de Inversión de los Países Bajos. Así que la industria agroalimenticia es uno de los puntos claves, uno de los objetivos en los Países Bajos, y eso también lo pueden hacer ustedes cuando tienen claro cuál es el ecosistema focal y trabajan junto con la Agencia de Promoción de la Inversión. Y realmente pueden promocionar esta industria o este sector. Y finalmente, 3 buenas prácticas que vemos en la promoción de inversión dentro de estas zonas francas. Voy a pasarlo de manera un poco superficial, pero por favor, hablen conmigo después de la sesión para mayor información. Primero, estamos viendo cómo se deciden cuáles son los objetivos estratégicos de las empresas y sectores. O realmente tiene que acotarlos desde una perspectiva corporativa, utilizando un modelo que les permite analizar cuáles son los sectores y subsectores que más les interesan desde el punto de vista corporativo. ¿Dónde vas a estar tú entre los finalistas? ¿Con quién vas a estar compitiendo? ¿Con qué otras ubicaciones o zonas francas? Para demostrar cuáles son sus puntos únicos de venta. ¿Dónde está la ventaja competitiva? Y así pueden ver en qué mercados y qué empresas se tiene que enfocar para poder hacer a medida sus materiales de marketing, por ejemplo. Aquí tiene un ejemplo de lo que se puede hacer. Este es un modelo, lo que hace es, por cada industria, demuestra cuáles son los criterios importantes a la hora de decidir sobre la ubicación, y se puede recopilar los datos suyos y compararlos con los de otros países. ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Dónde están las debilidades? Es un ejercicio que requiere bastante tiempo, hay que hacerlo con bastante cuidado y tiempo. En segundo lugar, hay que identificar dónde están los eslabones que faltan y las brechas de valor, teniendo en cuenta el ecosistema dentro de tu zona franja. Hay que identificar estos enlaces, los eslabones que faltan, qué es lo que necesitan para que puedan mejorar el funcionamiento y ser más competitivos. Y dónde están las brechas de valor que las empresas tienen que afrontar, que les impiden sacar mayor beneficios. Entonces hay que hablar con todos los actores y todo el entorno empresarial para poder crear un propuesta de proyecto para inversores, para atraer empresas específicas para rellenar los huecos, cubrir las brechas, para que la zona franca sea más completa y más competitiva y así más atractiva para los inversores. Y después hay que mirar, hay que tener como objetivo las actividades upstream. Estamos mirando no solamente las multinacionales, sino cada vez vemos que estas zonas intentan mirar corriente arriba para ver los startups o las empresas de estrellas en ascendencia, aquellas empresas que vemos que van a invertir en otras empresas y otros países de aquí a poco tiempo. Se requiere mucha inteligencia, entonces tiene que invertir en esa inteligencia porque tiene que construir un cierto nivel de confianza con estas empresas. No hay que mirar únicamente empresas extranjeras, tiene que mirar también las locales. Hay que también poner en marcha incubadores de negocios. Aquí tiene un ejemplo también de los Países Bajos, es una de las fuentes que podrán utilizar para su propio país. Son los 50 empresas de tecnología que más rápidamente están creciendo, y te dice dónde están, el nombre del director ejecutivo y el porcentaje de crecimiento de la empresa. Entonces, estos son empresas muy prometedoras, por ejemplo, en mi país, y cómo puedo yo a lo mejor
incorporarles en nuestra zona franca. Yo sé que ha sido mucha información aquí, la última diapositiva para resumir un poco todo, los incentivos y lo que no deberías hacer. O sea, los incentivos no son la varita mágica, no pueden corregir todos los males de la zona franca que no están funcionando. Hay que afrontar unas debilidades específicas en el entorno empresarial. Hay que tener en cuenta los requisitos, las necesidades de las empresas. No pueden crear un clúster de la industria que no existe. No puedes atraer un clúster si no hay masa crítica en esa industria ya existente. Y los incentivos, lo que sí pueden hacer es crear partenariados, pueden cubrir problemas a corto plazo, pueden corregir pequeños problemas de regulación y ayudar a trabajar. Eso les enseña a los inversores que ustedes están abiertos para el negocio, que quieren facilitar su negocio y anticipan en los motivos y los requisitos correctos de las necesidades del inversor y el hecho de que realmente aportan el apoyo en un punto inicial y así pueden aportar otros tipos de capacidades soft y tipo de préstamos soft también. Muchísimas gracias. Bueno, y para poner punto y final a este sexto panel, vamos a darle la palabra a Jeremiah Pomerlo, GoPro Cámara Senior Manager, Transportation y Trade Compliance. Sing on? Okay, great. My fellow importers, our time has come. We can no Nos ha longer llegado la hora. No podemos ya permitir que los impuestos innecesarios nos impiden maximizar nuestros beneficios. Aquí, estas zonas francas nos empoderan. Gracias a la ley de 1934 de los Estados Unidos, eso nos permite rebajar y disminuir la carga fiscal. Su principal propósito era mejorar y animar el comercio exterior. Buenas tardes, yo me llamo Jeremiah Pomerlo, yo trabajo en GoPro y yo voy a hablarles del programa estadounidense FTCT y cómo GoPro ha realizado su estrategia 2014. Aquí tenemos el arma secreta del FTC. Entonces voy a explicarles un poco nuestro equipo de transportación y cumplimiento y yo le voy a dar una perspectiva de nuestra cadena de suministro, la estrategia de importación para el mercado estadounidense y unas explicaciones de la zona de libre comercio, los beneficios, viabilidad y la computación de los ahorros de estas zonas y por qué GoPro realmente optó por la zona de libre comercio y les voy a dar también unas recomendaciones. Bueno, aquí tenemos el equipo. Somos dos. Soy yo y mi empleada, que es una superestrella, Helen. Colectivamente tenemos aquí 4 áreas de competencia, la transportación. Entonces, nosotros somos los responsables de todas las importaciones y exportaciones, también el cumplimiento con todos los requisitos de comercio. También exportamos en 5 países diferentes, entonces tenemos mucha responsabilidad. En cuanto a exportación, tenés un animal totalmente diferente, pero
cuando estamos hablando de exportaciones, no se trata tanto de tener que tratar con la aduana, sino más bien con Hacienda y otras instituciones y los pagos y auditoría. Es decir, cuando los fletes se subcontratan a otros países, esto también lo gestionamos de manera global, introducimos todos los datos y tenemos todos los datos para toda la organización. Colectivamente tenemos entre 30 o 35 millones de fletes, 1,7 millones de envíos, 32 carriles internacionales de comercio, pagamos entre 12 y 16 millones de dólares en aranceles e impuestos. Y tenemos más de 3.000 SKUs en 7 países diferentes, no solamente en los Estados Unidos. Aquí tenemos la cadena de suministros, aquí tenemos principalmente los depósitos de distribución, como la mayoría de las empresas tecnológicas de los estadounidenses. Subcontratamos casi todo a China, sobre todo al sur de China y en Hong Kong. Todo eso está muy cerca, están a 30 minutos el uno del otro. Fabricamos nuestros bienes y entonces nosotros luego los compramos y lo traemos a una zona de libre comercio donde todo se embala y lo montamos y luego lo traemos, lo consolidamos en Hong Kong y lo distribuimos a las zonas regionales en los Estados Unidos, en Rotterdam y Ámsterdam y en Singapur para Asia y la zona pacífica. Tenemos 3 centros de distribución aquí en la costa oeste de los Estados Unidos, como pueden ver ahí. Lo tenemos ahí. Y en Riverside activamos ese depósito como en una zona de libre comercio. Hace relativamente poco en Bemray, en los Países Bajos también tenemos ahí depósito de la aduana. Nosotros empleamos tanto el flete por aire como por mar. Entonces tenemos la cámara y los drones se suele mandar por aire y luego todos los accesorios se mandan por vía marítima. Y ahora voy a hablar de nuestra cadena de suministro antes de contar con la zona franca y después. Eso fue el momento que lo lanzamos. Antes de tener los FTC, la zona franja, evaluamos muchos aspectos de nuestra cadena de suministro entre 2012 y 2013. Valorábamos todo, mirando los factores clave, la cadena de suministro y cómo nosotros importábamos a nuestros centros de distribución, donde posponíamos el montaje final de las cámaras, porque en ese momento no teníamos drones. Lo montábamos en los centros de distribución regionales. Esta gente de aquí tenemos los mercados de minoristas online. Y lo que hacíamos era justo juntar a las cámaras con los accesorios en el último momento. Había un gran beneficio si lo hacíamos en las zonas de libre comercio. Lo traemos ahí en Riverside, California, con la FTZ, de la zona franca. Y luego lo metíamos todos en aviones para llevarlo a la ubicación de Fremantle. Y cuando los bienes salieron de Riverside, luego entraron en la zona de comercio de los Estados Unidos. Entonces, ahí no había beneficio. Para nosotros lo interesante era los bienes que salían de Riverside para montar finalmente la cámara completa. Entonces, ¿qué son estas zonas francas? En los Estados Unidos son zonas seguras bajo la supervisión
la CBP, situado normalmente cerca de grandes puertos, normalmente cerca de Seattle, Chicago y Los Ángeles. Desde el punto de vista jurídico, están cerca del territorio aduanero de los Estados Unidos, no está sometido a los aranceles y las otras imposiciones fiscales, porque esto significa que se puede sacar muchos beneficios del programa. Como todos ustedes saben, dentro de la zona franja se entiende que son extranjeros y solo empieza a pagar impuestos cuando salen de la zona. Si vemos los 4 beneficios de los Estados Unidos, voy a pasar por cada uno de ellos y luego entraré en más detalle y voy a hablar de cómo nos fue en GoPro en cada una de las categorías. Entonces tenemos la mayoría de los importadores entran dentro de la zona franja es para bajar las aranceles de las aduaneras. Y luego tenemos también la minimización de las aranceles de la aduana. Y después tenemos las distintas ventajas aquí, que así si subcontratan todo el brokering de la aduanera, que es lo que hace la mayoría de los Estados Unidos, se puede minimizar los honorarios. En tercer lugar, se evitan los impuestos, porque por ejemplo aquellos productos que no funcionan bien, pues los puedes destruir y no tienes que pagar los impuestos. Y después también mejoría en tesorería. Yo me voy a centrar aquí en algunos de estos aspectos. Bueno, en primer lugar, la reducción del coste de los productos manufacturarios. Esto es un impuesto basado en el valor de los bienes del 0.3464%, un mínimo de $25, un máximo de 40 y pico. Y después los CHB pues varían entre 50 por $100 por producto. Lo bueno de una zona es que cuando estás en un entorno habitual, operativo, las importaciones entran en los Estados Unidos, se van a un centro de distribución o directamente al cliente y sobre la marcha tiene que pagar aranceles, tiene que pagarlo por cada envío. Pero cuando entras en el modelo de la zona franca, no es por envío, sino es por semana. Si tienes envío a lo largo de toda una semana, pagas nada más que una vez la tarifa, con lo cual se rebaja muchísimo lo que se paga. Entonces, si eres un importador, mirando esto de la zona franca, hay que mirar el volumen de importación y la frecuencia de que si tiene muchas entradas por semana y también que si está trabajando con bienes de alto valor. Ahora puedes maximizar el valor a $140,000. Voy a darles algunos ejemplos. Aquí tiene lo que pasa con GoPro. Le voy a explicar la fórmula para calcular la varianza de MPF, que es lo que más le interesa aquí. Si coge el nivel máximo de $485 por el porcentaje por el número de entradas por semana. Si miramos el perfil de GoPro en 2013-2014, teníamos un promedio de casi 1,000 entradas. Entonces, si miramos en 52 semanas, teníamos un promedio de 19 entradas, y el valor de $80,000. Es decir, que nos estaba costando $277 por entrada aproximadamente. O sea, son 5.265 por semana o 273 y pico mil dólares al año, pero trabajando de una zona franca, eso lo podemos bajar de manera sustanciosa. Cada semana bajó a un máximo de 485. Esto nos dio una oportunidad neto de
reducir $250,000,000, un 91%, así que eso estaba claro. Es decir, está trabajando en una zona franca aquí, nos daba este nivel de beneficio en cuanto a la reducción de la computación de los servicios de aduaneras. Mirando el mismo perfil, el mismo número de entradas, casi 1.000, 52 semanas al año, 19 entradas como promedio. Normalmente teníamos un promedio de 6 entradas y 22 por semanas. Y aquí los honorarios aquí es que se negocia que entra 3 líneas. Entonces, si tienes 3 bienes distintos, vas a pagar $70, pero por cada producto distinto tienes que pagar más. Teníamos un perfil de 6 y 22 líneas. Un promedio estábamos pagando $85 por entrada, 1.600 por semana, 83 o casi 84.000 por semana. Así cuando cambiamos a una zona franca, pagamos casi 9.000 por año. Ahí había una oportunidad, una reducción de 75.000, un 90%. Así que nosotros sacamos mucho beneficio, pero el broker no. Aquí tenemos la razón principal que nos llevó a seguir con esta idea de la zona franca. El gobierno americano pues propuso esto porque hay mucha subcontratación, claro. Pero de aquí a poco tiempo no vamos a ver una reducción de aportaciones extranjeras. ¿Cómo podríamos promocionar el crecimiento de la industria de manufacturas en los Estados Unidos? Bueno, pues quisimos ver cómo explicar esto. Es a través de un ejemplo con GoPro. Hace una diapositiva estabas hablando de la estrategia de ir aplazando el montaje final de la cámara. Bueno, lo que hicimos era que el kit estaba entrando de por sí solo. Eso no se puede caracterizar, sino que se tiene que clasificar cada uno de los componentes de este kit. Pero si ahora ya estamos trabajando en una zona franca, podemos importar el kit completo sin pagar aranceles. Entonces la cámara entra con una tarificación de 0 y se exporta a $0 en vez de tener que pagar 28 céntimos por cada una. Y con nuestro nivel de movimiento de negocio, eso es muy interesante. Entonces, el perfil idóneo es para las empresas que ya quieren fabricar o montar en una región concreta. No es solamente el hecho de la producción o de la fabricación. Siempre y cuando se cambia la clasificación de lo que ha entrado en la zona según y con lo que se vaya a exportar, cuando hay un cambio ahí, esto sí empieza a ser interesante. Y cuando la tarifa del producto finalizado es menor que lo que se tiene que pagar para importar todas las partes de los componentes, pues entonces sí, también es viable. Para nosotros fue perfecto. Si tenemos los datos de 2014 sobre la cámara Hero 4 Black, el negro, 1,5 millones estábamos de cámara, estábamos pagando 28 céntimos. Aquí tenemos cada uno de los componentes aquí. Estábamos pagando $406,000 nada más que para importar los componentes, y comparando eso con lo que pagáramos en la zona franca, que sería 0. Ahí eso era para nosotros una ventaja tremenda. Estábamos con 2,4 millones de unidades que importamos ahí. Nos da unos ahorros de $643,000, unos ahorros tremendos.
Me gusta cómo se ha calculado esto. Se coge el valor del producto final y entonces así se calcula la varianza en tarifa. Como pueden ver en la diapositiva. Eso inicié la campaña en 2012. Hace 5 años que empecé en GoPro. Y en 3 meses mi broker me vino y me dijo, Jeremiah, estás aquí el almacenaje que nos permite que se puede montar la cámara en los distintos trípodes que vendemos. Es posible que haya un problema con esta clasificación porque estamos en la clasificación 89-25 al que se aplicaba el 0% de imposición. Y me dijo, eso habría que comprobarlo con la aduana. Entonces le mandé una solicitud por la aduana porque yo pensé que el 0% ya estaba firme. No pensaba que se fuera a cambiar. Decidimos someterlo de todas formas y 3 meses después nos dice que no. Y nos cambiaron a una categoría desastrosa para nosotros, que si estás en el capítulo 42 tienes alguna de las tasas de imposición más alta, pues pasamos del 0% al 20% de fiscalización. Entonces pospusimos todo el montaje y lo estábamos enviando el kit completo con el protector, y vamos a tener que pagar muchísimo más. Y entonces miramos las operaciones en China. Cuando estábamos enviando en grandes cantidades, estábamos pagando más o menos 6 céntimos para embalar las cámaras en estas cajas que pueden ver para mandarlo a China. Si realmente se embala junto a la cámara con el protector, va a ser una cámara y vamos a tener un incremento de 30 y pico céntimos por unidad. Bueno, tuvimos que pagar más en el embalaje, pero menos en imposición. Pero cuando entramos en la zona franca ya nos ahorramos todos estos problemas. Entonces pudimos recuperar ese dinero y convertirlo en ahorro. Eso para la empresa fue fantástico, claro. Entonces hemos evitado aquí el tener que pagar los impuestos, que lo puedes importar y exportar, y como dije, puedes también destruir los productos defectuosos. En los Estados Unidos, si vas a enviar a un país NAFTA, Canadá y México principalmente, que si manipulan las entidades dentro de la zona, se pierde alguno de los beneficios. Es decir, que hay un principio de inversión de aranceles entre estos países en función de la varianza de la tarifa, y que vas a tener que pagar algo. Entonces, puedes tener que pagar más mercancía siempre y cuando entra y sale en la misma condición sin ningún tipo de manipulación. Entonces no hay problema con Canadá y México, aunque sí a lo mejor en otros países del mundo, pues los importadores que luego exportan sus productos, pues como dije, reduce el beneficio, y también puedes destruir los productos defectuosos. Para GoPro, para nosotros, desafortunadamente la oportunidad de GoPro aquí fue limitado. Hubo algunos ahorros potenciales, pero de alcance limitado. Cuando estaba hablando de nuestra cadena de suministro, como nosotros movemos mucho de nuestros productos a California, eso no es un depósito aduanera, no está tampoco en una zona franca. Entonces ahí perdemos, porque ya se ha pagado y se ha pasado por la aduana todos nuestros productos.
Y entonces de ahí pasamos los envíos a Canadá y México. Entonces hay unos $20,000 de ahorro potenciales. Aquí lo que tenemos, esto no lo veo tan relevante aquí. Voy a hablar un poquito acerca de el aplazamiento del pago de aranceles en la modalidad continua, como ya esto lo hemos escuchado. Cuando los bienes entran en una zona franja, no se paga impuestos. Mientras estén ahí almacenados, tiene la oportunidad de aprovechar ese dinero en otro sitio. Entonces, dependiendo de cuánto tiempo estén ahí en el almacén, puede haber una reducción ahí. El perfil idóneo luego son las importaciones de alto valor, con mercancía de alto valor, como nosotros, como cámaras, por ejemplo, como coches. Es muy atractivo. Los que también normalmente tienen que pagar tarifas altas. Si tienes, depende también si está ahí mucho tiempo la mercancía. Bueno, vamos a ver los cálculos primero. ¿Cómo puedes calcular el impacto para la oportunidad del coste de capital? Aquí tiene la fórmula. Y eso lo multiplica por la tasa de arancel y también por la tasa de coste de capital. Nosotros teníamos una tasa de coste de capital del 10%, normalmente un tiempo de inventario de 20 días. Y entonces en 2014 teníamos un valor de importación de $75,000. Normalmente el valor de inventario es 4,1 millones, perdón, el valor de importación es 75,6 millones. Entonces tenemos la posibilidad de ir aplazando $259,000 y la oportunidad de coste de capital tienes ahí de $30,000 para nosotros. No es enorme, pero es algo que es mejor que nada. El problema aquí era que toda la comunidad financiera en GoPro pensaba que esto no es lo suficientemente riguroso. Nosotros tenemos que pagar impuestos de todas maneras. Entonces no les gustó. Así que de manera conjunta, lo que decidimos era intentar mejorar y hacerlo más robusto. Tenemos cuán borroso es esto, según cómo le fuera a resultar atractivos o no al departamento financiero. Al final, en resumen, aquí tenemos las 4 zonas concretas que ya habíamos hablado, la mejora de tesorería. Por ejemplo, nosotros proyectamos que íbamos a entrar dentro de un programa de la zona franja que íbamos a ahorrar $1,85 millones en 2015. Tuvimos una bajada de ventas y finalmente ahorramos $1,5 millones. Bastante bien. Entonces, ¿por qué era bueno para nosotros entrar en una zona franca? Pues porque el beneficio de las tarifas invertidas, alineado directamente con el modelo de aplazar el montaje final, significaba que la Cámara era libre, totalmente libre de tener que pagar impuestos. Fantástico. También estamos no tuvimos que cambiar el modelo de transportar los componentes de alto valor por aire y de bajo valor por vía marítima. Nosotros tenemos importaciones de alto valor y de alta frecuencia. Entonces ahí sí, eso era una gran ganancia para nosotros, de $250,000. Y también el volumen de exportación a Canadá era una pequeña ganancia, pero
nos ahorró un montón de trabas burocráticas. Unas recomendaciones que si están mirando como importador americano, hay que cuantificar la proyección de ahorros para ver que si realmente tiene sentido para la empresa, para activar la zona en los Estados Unidos. Se tarda un mínimo de 6 meses, normalmente de 9 a 12. Nosotros tardamos 11 meses. Hay que construir un calculador y tener lo más sencillo posible. Hay que subcontratar la solución a un operador que ya existe. Si ya hay una zona franca que les podría dar beneficio, pues aprovechar lo que ya existe. No vayan a hacer lo suyo propio. Apalancar la finanza y otros para convencer al liderazgo senior, para convencerles. Es importante que se preparen a vender toda esta idea a todos estos equipos, y también hay que convencer el encargado de cumplimiento para que ellos se encarguen de todos los gastos de implementación. Nosotros hemos creado toda una composición de valor para las empresas que trabajaron con nosotros, así que intenten evitar el tener que pagar los gastos de implementación. Hay que proteger su lana, sus ingresos, su producto, y por favor que las importaciones vuelvan a ser grandes e importantes. Muchas gracias.